Con el estallido de la guerra interna en la península ibérica, la política británica hizo un viraje total. De enemigo principal, ahora se convirtió en aliado principal de España. El impacto de este cambio repentino se sintió con más fuerza en la península. Se enviaron ejércitos a España para luchar ahora junto a los españoles y se inauguró la guerra peninsular contra Napoleón. La nueva política británica también tuvo importantes repercusiones en Hispanoamérica, aunque de modo más indirecto. Al comienzo de la guerra peninsular, Gran Bretaña ofreció apoyar la resistencia armada en España y defender la soberanía de Fernando VII en todos los territorios de su monarquía. Este cambio de la posición de Gran Bretaña, de depredador a protector, tuvo consecuencias contradictorias en Hispanoamérica. Por una parte, la alianza británica tendió a debilitar la autoridad española porque minaba el monopolio comercial español. Por otra parte, la alianza fue un sustento político muy significativo para la monarquía española en su momento de crisis profunda, porque privó a los hispanoamericanos del apoyo extranjero del tipo que medio siglo antes los norteamericanos habían gozado en su lucha contra Gran Bretaña. Así que cuando las primeras juntas intentaron establecer sus propias relaciones diplomáticas con Londres y enviaron delegados para negociar al respecto, no lograron casi nada. En 1810, la Junta de Caracas despachó una delegación a Londres para tratar de persuadir al gobierno británico de reconocer el nuevo régimen venezolano y comprometerse a protegerlo contra cualquier agresión de España. Simón Bolívar y sus compañeros Luis López Méndez y Andrés Bello fracasaron. El ministro británico de Relaciones Exteriores estuvo dispuesto a recibirlos como huéspedes privados, pero rechazó su posición para el reconocimiento oficial. Bolívar volvió a Venezuela, mientras López Méndez y Bello se quedaron en Londres para seguir con las negociaciones o al menos ganar amigos e influencia en círculos políticos. Pero lograron muy poco. Tal vez lo único positivo que resultó de esta conexión política fue la fundación de una pequeña comunidad de hispanoamericanos en Londres que iba a fomentar el debate y los proyectos para la independencia futura mediante interacción con liberales españoles y extranjeros. La posición británica no fue totalmente opuesta a los contrincantes de la regencia española. Los ministros ingleses no sabían cómo la guerra en Europa iba a terminar y por lo tanto quisieron sostener una posición equilibrada entre España y sus colonias. Buscaron evitar la enemistad de cualquiera de los partidos en ambos lados del Atlántico, hasta tener una visión más clara del futuro de la monarquía española. Así se reconoció desde principios del conflicto la necesidad de una política cautelosa. Cuando recibió la noticia de la revolución en Caracas en 1810, un ministro inglés dijo que no se sorprendió. En su opinión, eso significaba el arranque de un gran drama que había comenzado antes de lo previsto, pero que había estado en preparación por un largo tiempo. El ministro aconsejó al gobierno británico tomar la posición de un espectador, no alentar las expectativas inmediatas de independencia, pero tampoco descontar la posibilidad de independencia en el futuro. ¿Cuáles fueron las implicaciones de esta política? A nivel oficial, significó que Gran Bretaña rechazaría las propuestas de los nuevos estados hispanoamericanos.
En vez de intentar destruir el poder español, Gran Bretaña ahora buscaba reconstruirlo. El objetivo clave fue garantizar la alianza contra Napoleón, y para conseguir este fin, Gran Bretaña se mantendría fiel a su promesa de defender el status quo en la monarquía española. En realidad había cierta ambigüedad en la ejecución de esta estrategia política. Los ministros en Londres no fueron siempre capaces a controlar el comportamiento de sus funcionarios en el Caribe y de los capitanes de la Armada que defendían los intereses mercantiles en ultramar. A veces estos oficiales dieron ayuda informal a los patriotas americanos, y en la práctica la posición de neutralidad fue violada en repetidas ocasiones. Buenos Aires, Caracas, Cartagena, por ejemplo, dependieron de los comerciantes ingleses para su comercio, y durante esos años se formaron en Hispanoamérica las primeras comunidades mercantiles de extranjeros, la mayoría de ellas compuestas por ingleses. Esa flexibilidad desapareció con la restauración de Fernando VII. Tras su retorno al trono y la reconstrucción del sistema de monarquías en Europa, se volvió evidente la preferencia que Gran Bretaña daría al poder metropolitano. Cuando los opositores de España se enfrentaron al resurgimiento del poder militar español y redoblaron sus esfuerzos para conseguir la protección británica, Gran Bretaña simplemente se puso al lado de España. Por ejemplo, en 1814 firmó un acuerdo formal con España para prohibir la exportación de las armas de Inglaterra a Hispanoamérica. El año siguiente no hizo nada para disuadir al gobierno fernandino de sus planes para la conquista militar en América, y permitió el paso de la expedición militar del general Morillo para la invasión de Venezuela y la Nueva Granada. Los funcionarios británicos también rechazaron las llamadas americanas de ayuda contra los asaltos de ese ejército de reconquista. En 1815, el gobierno del estado de Cartagena llegó al extremo de informar a su majestad británica, por el medio del gobernador de Jamaica, que deseaba anexarse a Gran Bretaña y que, como dominio británico, merecía el envío de una expedición británica contra el asalto del ejército de una potencia extranjera, es decir, la expedición de Morillo. Gran Bretaña no hizo caso de aquella propuesta extraordinaria. Cartagena sufrió el sitio por las tropas de Morillo, y con su derrota se reimpuso el régimen español en Venezuela y en la Nueva Granada. Entre las consecuencias de la política de Gran Bretaña en el mundo hispano durante la primera crisis de la monarquía, la más importante fue la supervivencia del imperio español, al menos en el corto plazo. Dado la larga historia inglesa de enemistad y guerra contra España, es irónico que el papel principal de Gran Bretaña fuera el de preservar la integridad del imperio hispanoamericano. Antes de 1808, Gran Bretaña había intentado fomentar la emancipación hispanoamericana. Después, sus intereses geopolíticos cambiaron y Gran Bretaña sacrificó ese proyecto. Es también notable que esa política conservadora continuara después de la derrota final de Napoleón en 1815. La lógica era más o menos la misma, modificada según las circunstancias. Antes, Londres había dado prioridad a aliarse con los enemigos de Napoleón. Ahora, tras la derrota de Napoleón, el gobierno británico favoreció una política externa diseñada para reconstruir la paz en Europa.